El Gobierno socialista ha estado durante 7 años preparando un proyecto de ley de dinamización rural y, al final, la gran novedad que aporta ese proyecto de ley es la fiscalidad diferenciada, pero son unas ayudas tan escasas en su importe y tan limitadas en cuanto al número de beneficiarios que, lógicamente, no pueden condicionar ninguna decisión vital de los aragoneses a la hora de querer quedarse o implantarse en zonas con riesgo de despoblación. Hemos presentado algunas enmiendas variadas respecto al Observatorio de la Mujer, que también nos lo han vendido varias veces y no están, o hemos propuesto un plan de ayudas a las víctimas de la ley del solo sí es sí, que necesitarán ayuda cuando vean que sus agresores sexuales van a salir a la calle antes de tiempo, o un plan de helipuertos para que el Gobierno de Aragón asuma sus responsabilidades y decida financiar su competencia y no acudir a los fondos de las comarcas. Todas y cada una han sido desechadas, no han querido empezar a analizar ninguna de ellas. Y ya termino, señor presidente. Finaliza. El Gobierno autonómico, con los impuestos más altos para las clases medias y las clases bajas de toda España. El que peores servicios públicos está teniendo, especialmente en el territorio, y el que peor paga a sus proveedores. ¿Pero qué están haciendo ustedes con el dinero de los aragoneses? Porque lo que es luchar contra la despoblación queda claro que no.